Padre, estamos infinitamente agradecidos por el cuidado que tú has tenido de nosotros durante toda esta semana. Ahora venimos aquí, Señor, con el propósito de honrar tu nombre y de glorificarlo, de aprender más de ti, Señor, de lo que tú nos revelas en las Escrituras. Y te pedimos que seas tú, Señor, el que nos guíe a ello, que sea tu Espíritu, Señor, el que trate con cada uno de nosotros y nos muestres tus verdades. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y guíanos durante todo este día. En el nombre de Cristo, amén. Bien, hermanos, seguimos en esta serie de clases sobre el tema de la iglesia y hoy vamos a estar hablando sobre la iglesia y su adoración. La iglesia y su adoración. La adoración a Dios es un tema bíblico sumamente importante para la iglesia, pero a la vez es un tema que ha llevado a los cristianos a adoptar diferentes posturas al respecto. Es por eso que podemos ver que en las iglesias evangélicas hay diferentes estilos de adoración. El gran predicador bautista Charles Spurgeon decía que el asunto de la adoración y la música en la iglesia se había convertido en un verdadero campo de batalla. La batalla sobre el tema de la adoración tenemos que decir que no ha concluido. Continúa hasta nuestros días. Es por eso que queremos una vez más tocar este tema para dejar en claro por qué razones nuestra iglesia adora de la manera que lo hacemos. Nuestra perspectiva de la adoración no puede estar centrada en los hombres, en nuestros gustos, en nuestras ideas, por novedosas que sean. Tampoco puede estar basada en el pragmatismo. Nuestra adoración tiene que estar centrada en Dios y tiene que estar regida por lo que Dios ha ordenado en su palabra. Y eso es lo que nosotros como iglesia creemos y eso es lo que nosotros también vamos a estar defendiendo en esta mañana. La adoración ha de tener como centro a Dios y si Dios es sabio, majestuoso, todopoderoso, santo, eterno, justísimo, temible, entonces no podemos adorarlo de cualquier manera y mucho menos según nuestra invención. A veces conocemos estas cosas de Dios, conocemos los atributos de Dios, lo que la Biblia nos revela sobre Dios, pero queremos entonces acercarnos a Él en nuestros términos, lo cual es completamente erróneo. Tenemos que acercarnos a un Dios majestuoso, a un Dios santo, de la manera que Él ha establecido, porque Él es soberano. Y Él ha decretado la forma en que nosotros también debemos adorarle. La adoración ha de tener como centro a Dios y no puede ser el hombre. Sin embargo, muchas veces vemos que el centro de la adoración es el hombre, es lo que el hombre quiere, es la voluntad del hombre. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que ha de ser Dios. Nuestra adoración entonces tiene que ser teocéntrica, no antropocéntrica. Sin embargo, quiero hacer una distinción importante a la luz de las Escrituras, y es que debemos saber que una es la adoración corporativa que la iglesia rinde a Dios cada primer día de la semana, y otra es la que el cristiano ha de dar diariamente a su Señor. La adoración en nuestra vida diaria debe ser guiada por principios generales de las Escrituras. Y ahí tenemos un texto en 1 Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, que en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, nosotros tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Hay principios de las Escrituras que nos enseñan a hacer todas las cosas buscando honrar y glorificar el nombre de Dios. Actos sencillos como beber, como comer, han de ser hechos para la gloria de Dios. Si pudiéramos citar Colosenses 3, 17, 23 y 24, donde también se nos habla de hacer las cosas en el nombre del Señor y para la gloria del Señor, porque a Él es a quien nosotros servimos. Y eso debe mover la adoración que como creyentes en nuestra vida diaria nosotros le damos
al Señor. La adoración que la iglesia rinde a Dios, sin embargo, debe estar regida por los parámetros claros que Dios ha establecido en su palabra. Y nuestra clase trata propiamente de la adoración corporativa, la adoración que rendimos como iglesia cada primer día de la semana a nuestro Dios. Es por eso que abordaré esta clase a partir de dos encabezados. El primero, ¿en qué consiste la verdadera adoración? Y el segundo, sola Escritura, el fundamento de la verdadera adoración. Ahí tenemos nuestro primer encabezado, ¿en qué consiste la verdadera adoración? Para poder saber en qué consiste la verdadera adoración o qué es la verdadera adoración, necesitamos ver qué la Biblia enseña sobre el término adoración. Ahí está el término bíblico que implica adorar. Hay que decir que aparece esta palabra 150 veces en las Escrituras, empleándose a lo largo de ellas de diferentes maneras para hablar acerca de la adoración a Dios y para hablar de la dignidad de Dios. Pero vamos a estar considerando básicamente dos de estas palabras que son las más importantes y la más usada. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, es usada la palabra sacha y significa inclinarse, postrarse, hacer reverencia. Este término transmite la idea de que tanto la mente como el cuerpo están enfocados en la adoración religiosa a través de la obediencia y el servicio. Es decir, que adorar es inclinarse, es postrarse, es hacer reverencia. Y como dice aquí, es obedecer, es servir a Dios. Todo esto implica ese término adoración. Así que podemos decir que es el sometimiento a Dios, de lo cual se desprende que debe haber una actitud de reverencia mantenida durante toda la adoración. Así que cuando estamos adorando a Dios como pueblo, nosotros debemos estar enfocados, hermano, en lo que estamos haciendo, porque nuestro Dios es un Dios santo. Y debemos estar con nuestra mente puesta en lo que hacemos. No podemos estar pensando en otras cosas. Debemos tener una actitud reverente ante nuestro Dios, porque como sabemos, Él es soberano. Él es majestuoso. Él es misericordioso. Él es justo. Pero todas esas cosas deben llevarnos a nosotros a tener una actitud correcta delante de nuestro Dios. A veces sabemos estas cosas, pero no las tenemos en cuenta cuando nos acercamos a adorar. El Nuevo Testamento también tiene una palabra que se usa mucho, y es la palabra griega proskuneo. Está compuesta por el prefijo pros, que significa hacia, y la terminación kuneo, que significa besar. De ahí que su significado sea besar el suelo, besar la mano o inclinarse ante otro. Y esta es la palabra que con mayor frecuencia se traduce en el Nuevo Testamento como adorar y lleva la idea de reverenciar y de obedecer. Así que estas palabras nos permiten tener una idea clara de lo que es verdaderamente adorar a nuestro Dios, de lo que es venir delante de Dios reconociendo que solo Él es digno y que nosotros lo que tenemos es que estar postrados, pero más que postrar nuestro cuerpo, nosotros estamos pensando, y es la idea de la palabra, que nuestra vida toda, que nuestro corazón esté humillado delante de Dios, reconociendo que nosotros no somos nada y que Él lo es todo, porque Él es majestuoso. Y esa es la idea que nosotros vemos en esta palabra, en estas palabras que hablan acerca de la adoración. Así que la idea principal es postrarse ante Dios. Por tanto, la adoración verdadera consiste en postrar nuestro corazón ante Dios. Es el reconocimiento de la grandeza de aquel que es adorado. Eso es adoración. La Biblia como tal no nos da una definición de adoración, pero partiendo de estas palabras nosotros podemos hacer una definición y
aquí hay una, consiste en el reconocimiento exclusivo de la majestad y grandeza de Dios, al cual rendimos todo honor, porque solo Él es digno. Así que cuando venimos aquí a adorar al Señor, tenemos que tener eso en la mente. Al único que nosotros adoramos es al Señor, no a los hombres, porque el único digno de ser adorado, de ser reverenciado, es Dios, no ninguna otra criatura. Por formidable que pueda ser otra criatura, nadie es digno de adoración. Solo Dios es digno de esa adoración. Pudiéramos preguntarnos, ¿quién realmente puede reconocer la majestad de Dios y rendirle honor? La palabra de Dios nos enseña que todos los hombres deben adorar a Dios. La creación misma, la grandeza y la maravilla de la creación ha de llevar a los hombres a reconocer la grandeza de Dios. Como dice Romanos 1, pero los hombres no han hecho eso. Lo que han hecho es que han cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando a las criaturas antes que al Creador. Es decir, que el hombre, de manera natural, por su pecado, lo que hace es adorar lo incorrecto, adorar criaturas, adorar cosas, pero no adorar al verdadero Dios. Así que después de la caída en pecado, el hombre puede acercarse a Dios únicamente por medio de la obra redentora de Cristo. Es decir, que para poder ser verdaderos adoradores tenemos que haber creído en el sacrificio expiatorio de Cristo, que es el que nos permite tener comunión con Dios. Es el que permite al hombre reconciliarse con Dios. Así que para uno poder ser un verdadero adorador, uno tiene que estar bien con Dios. Solo los que están reconciliados con Dios pueden ser verdaderos adoradores. Pueden ofrecer una adoración que Dios acepta. Tú puedes adorar a Dios de mil maneras y por mil razones, porque Él es el creador y sustentador del universo y merece suprema adoración por sus bondades, por todo lo que hace y es. Pero piensa bien en esto, tu adoración será recibida o no en virtud de tu relación con el pecado. Si tú vives una vida en pecado, miren, su adoración no va a trascender. No va a trascender. Dios ha dado los medios en su palabra para que nosotros podamos resolver el problema de nuestros pecados. Por eso en nuestra iglesia se insiste tanto en que durante toda la semana nosotros estemos preparándonos para venir en el día del Señor a adorar a Dios. Y se pone en el chat y se habla de eso, y en el culto de oración se habla y se pide que oremos por eso. Es porque el asunto de adorar a Dios es algo sumamente importante. Y nosotros, como creyentes, tenemos que prepararnos para venir a hacerlo. No podemos venir a la ligera, mis hermanos. No podemos ser descuidados en este aspecto que tiene que ver con nosotros como creyentes. Pero que a la misma vez, fíjese, es sumamente importante, porque ahora no se trata de la adoración que usted da a Dios de manera personal, sino de la adoración que le vamos a dar a Dios como su pueblo que somos, como su iglesia. Y es importante que nosotros podamos estar a cuentas con Dios, estar bien con Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, verso del 21 al 24, no lo voy a leer todo, pero está hablando de problemas entre hermanos, de enemistad, y dice el verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, que para adorar a Dios nosotros tenemos que resolver también nuestros problemas, nuestros roces con otros hermanos, porque producto de nuestra pecaminosidad a veces se generan problemas. Y para adorar a Dios debemos antes resolver esos problemas. O reina el pecado y no hay adoración, o reina Cristo y entonces podemos acercarnos a adorar. Hermano, para eso existe el arrepentimiento y la confesión. A veces pensamos que
el arrepentimiento de nuestros pecados y la confesión, eso es algo que ya pasó cuando nos convertimos. Que es solo de ese momento en que nos convertimos y no es real. El arrepentimiento y la confesión están a lo largo de nuestras vidas como creyentes. No es algo en un punto histórico, sino que continuamente somos llamados a arrepentirnos y a confesar nuestros pecados. Dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, lo siguiente. Solo voy a leer el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que estamos llamados a tener comunión unos con otros. Y cuando hay problema, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que si nosotros confesamos nuestros pecados, podemos saber que hay perdón en Dios para cada uno de nuestros pecados. Y eso es algo que como creyentes nosotros tenemos que tenerlo claro a la hora de venir a adorar al Señor. Y es algo que debemos practicar cuando hay situaciones, ya sea con un hermano o en mi propia vida, un pecado que me afecta a mí solo en lo personal, que afecta a mi relación con Dios. Yo estoy llamado a confesarlo y a arrepentirme. ¿Para qué? Para que yo pueda dar una verdadera adoración al Señor. Cuando nosotros conocemos realmente a Dios y cuando nosotros hemos sido impactados por la majestad de Dios, por la gloria de Dios, esas cosas son posibles. Vemos ahí a Isaías en el capítulo 6, cuando vio la gloria del Señor. ¿Qué hizo Isaías? Reconoció que él era un hombre de labios inmundos y que vivía en medio de un pueblo con labios inmundos. Y vemos ahí también la limpieza del profeta, cuando se nos habla allí de los carbones y del altar, algo que apunta a la obra redentora de Cristo, porque en la sangre de Cristo es donde está la remisión de nuestros pecados. Pero una vez que pasó esto, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios dijo, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? ¿Cómo respondió Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Es decir, que cuando estamos realmente adorando a Dios, entonces va a haber también el espíritu de servicio. Vamos a querer realmente adorar a Dios cuando nuestras cuentas están claras con el Señor. Así que nuestra adoración nunca será en virtud de nosotros mismos, sino solamente porque nosotros somos aceptos en el amado. Y eso es algo que debemos tener bien presente en nuestras vidas. Por eso insistimos, y lo digo una vez más, que debemos prepararnos durante toda la semana para nosotros venir hoy, domingo, a rendir una verdadera adoración a nuestro Dios. Como dijo alguien, hablando acerca de la adoración es el sometimiento de todo nuestro ser a Dios. Es tomar conciencia de su santidad. Es el sustento de la mente con su verdad. Es la purificación de la imaginación por su belleza. Es la apertura del corazón a su amor. Es la rendición de tu voluntad a sus propósitos. Y todo esto se traduce en alabanza, la más íntima emoción, el mejor remedio para el egoísmo, que es el pecado original. Es decir, que esta es una buena definición de lo que es la adoración. Ahí habla de varios aspectos. Y eso nosotros lo tenemos que tener presente cuando venimos a buscar del Señor. Cuando venimos a honrar y a reconocer la majestad y la grandeza de nuestro Dios. No podemos estar pensando que es algo trivial, que es algo ligero. Tenemos que pensar que es algo bien serio. Porque venimos a adorar al Dios, creador del universo, al Dios soberano, al Dios majestuoso.
A veces como lo hacemos cada semana, se vuelve una costumbre, se vuelve una práctica. Y cuando las cosas se vuelven rutinarias, se vuelven costumbres, se vuelven una práctica, tendemos a perderle el valor. Pero hermanos, tenemos que ser cuidadosos en eso y pensar que adorar a Dios es algo sumamente importante. ¿Y por qué es importante? Entonces, yo debo prepararme para venir a hacerlo. Y tú debes prepararte para venir a hacerlo. Dijo Albert Mohler en una ocasión, la adoración no es algo que nosotros hacemos antes de sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Sí, a veces pensamos que la adoración es alabanza. Alabanza, estamos preparando el culto de adoración, dicen los músicos, siempre. El culto de adoración es alabanza y eso no es correcto. La alabanza es parte de la adoración, pero no solo es la adoración. Cuando leemos las escrituras, cuando se predica la palabra, todo eso es adoración. Sigue diciendo, es el acto a través del cual el pueblo de Dios dirige toda su atención a escuchar al único Dios vivo y verdadero, hablarle a su pueblo y recibir sus alabanzas. Dios es más hermosamente alabado cuando su pueblo escucha su palabra, ama su palabra y obedece su palabra. Es decir que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que amar la palabra de Dios. Y tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y estas cosas nos van a ayudar a que nosotros podamos realmente adorar a Dios de la manera que Él enseña en las Escrituras. Pudiéramos preguntarnos cómo nuestra iglesia puede ofrecer a Dios una verdadera adoración. ¿Cómo nuestra iglesia puede ofrecer a Dios una verdadera adoración? ¿O cómo podemos ofrecer una adoración que agrade realmente a Dios? ¿Cómo podemos hacer eso? Esto nos va a llevar a nuestro segundo punto de la clase y es sola escritura, el fundamento de la verdadera adoración. La verdadera adoración tiene como base las escrituras porque las escrituras son autoritativas y suficientes para regir nuestras vidas y también para regir la adoración que la iglesia ha de rendir a Dios. Las escrituras son el manual que nosotros como creyentes tenemos para adorar a Dios de una manera correcta. Cuando las iglesias se apartan de las escrituras, miren, ahí empiezan los problemas. Ahí se empieza a corromper la adoración que hemos de rendirle al Señor. Así que podemos decir que la escritura es autoritativa porque ha sido 100% inspirada por Dios. Esto quiere decir que toda palabra, todo verbo, toda tilde, todo punto que hay en las escrituras ha sido inspirado por Dios. Por tanto, nosotros tenemos que hacer caso a lo que la palabra de Dios dice, porque es autoritativa, pero no solo es autoritativa, sino que las escrituras también es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para cumplir cabalmente el propósito redentor, el propósito para el cual Dios nos las ha dejado. La escritura no es para estudiar geografía, no es para estudiar geometría, no es para estudiar álgebra, no es para esas cosas, pero sí es para estudiar el plan redentor de Dios y ver cómo Dios creó todas las cosas, cuál es el problema del hombre y cómo nosotros podemos reconciliarnos con el hombre. La escritura es suficiente para eso. Entonces nosotros tenemos que estar mirando a las escrituras porque ellas son las que nos van a decir cómo acercarnos de una manera correcta a Dios. Y ellas son las que le dicen a la iglesia cómo adorar a Dios también de manera correcta. Así que Dios ha establecido en su palabra los parámetros para que su iglesia le adore correctamente. Eso es lo que nosotros tenemos en las escrituras. Alguien dijo
La adoración es la actividad suprema de la iglesia cristiana y la única indispensable. Solo ella perdurará hasta llegar al cielo cuando todas las otras actividades de la iglesia ya hayan pasado. Así que es sumamente importante el que nosotros adoremos correctamente a Dios. Y yo sé que enseguida, cuando uno dice un pensamiento como este, se levantan preguntas. Y algunos dicen, no, la labor más importante de la iglesia es la evangelización. Y es importante evangelizar, muy importante es evangelizar. Pero cuando tú evangelizas, tú estás adorando. Cuando tú predicas, tú estás adorando. Entonces todo esto tiene que ver con la adoración. Dios nos ha hablado de una manera clara en su palabra. Y la confesión nuestra, la confesión de fe de Londres de 1689, habla con relación a este aspecto lo siguiente en su capítulo 1, párrafo 6. Dice, todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está explícitamente establecido o necesariamente contenido en las Santas Escrituras, a la cual nunca se le debe añadir nada, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por tradiciones de los hombres. Así que es claro este párrafo de la confesión cuando nos dice que todo el consejo de Dios concerniente a su propia gloria, Dios lo ha escrito ahí en la palabra. Dios nos lo ha dejado establecido de una manera explícita en las Escrituras. Es decir, que nosotros tenemos la forma en la Biblia de adorar a nuestro Dios correctamente. Eso es lo que están diciendo los escritores. Y ellos son muy específicos. Dice que a esto que Dios ha revelado en su palabra, que tiene que ver con la forma en que le damos gloria, en que le adoramos, no le debemos añadir nada. Ni por nuevas revelaciones del Espíritu, porque no hay nuevas revelaciones del Espíritu, porque ya nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Como dice ahí Hebreos 1, Dios habló en otros tiempos de muchas maneras, pero dice que ahora, al final del versículo dice, en estos postreros días, ¿cómo Dios nos ha hablado? Por el Hijo. Entonces nosotros tenemos la revelación de Dios. Y conforme a esta revelación que Dios nos ha dejado, es que también nosotros debemos adorarle. Ni por tradiciones de hombres. Tampoco nosotros debemos adorar a Dios por medio de las tradiciones. Debemos ser serios en esto y dejarnos guiar únicamente por la palabra de Dios. La adoración ha de ser dada exclusivamente a Dios. Dios se nos revela en su palabra de una manera majestuosa y parte de esa majestad está dada por sus atributos. Pero no se limita solo a sus atributos, sino que esto está relacionado con que Dios es uno, pero es trino a la misma vez. Esto es lo que nosotros conocemos como la doctrina de la Trinidad. Dios es uno, pero existe y subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el Dios que se nos ha revelado en las Escrituras. Ese es el Dios majestuoso, el Dios que nosotros adoramos. Y sí, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero el concepto de lo que esta palabra quiere decir sí está en las Escrituras. Está ampliamente en las Escrituras. Y nosotros tenemos que adorar entonces a Dios y saber que ese Dios que adoramos es un Dios trino. La Biblia, por ejemplo, atribuye la obra creadora al Dios trino. Habla de Dios como el creador, habla del Hijo como el creador y vemos al Espíritu Santo creando. Podemos también pensar en la obra redentora. Se atribuye al Dios trino. Dios el Padre ideó o planificó el plan redentor. El Hijo llevó a cabo el plan redentor haciéndose hombre, viviendo una vida perfecta y muriendo en la cruz por pecadores. Y el Espíritu Santo aplica la obra redentora en el pecador.
Él quita el velo, Él convence de pecado y obra la regeneración. Y a la misma vez es el Consolador. Todo esto nos hace ver que Dios es uno, pero es trino. Y esta es una doctrina profunda, pero es bíblica. Esta es una doctrina que es suprarracional, está más allá de nuestro razonamiento. Pero el hecho de que esté más allá no quiere decir que no pueda ser. Al contrario, nos habla de la grandeza de Dios, que es eterno, que no es creado. Nosotros somos seres finitos, somos seres creados. Nuestra mente tiene límites. Por muy aventajados que algunos puedan ser, la mente humana tiene límites. Puede llegar solo hasta un punto. Entonces, como iglesia, debemos creer lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Como dice la doxología, Dios el Padre Celestial, dice a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, unidos todos, alabad. Es decir, que se reconoce la obra de Dios, del Dios Trino. Y vamos a ver algunos aspectos más con relación a esto. Y es, por ejemplo, los 4 mandamientos, los primeros mandamientos en Éxodo, así lo declaran. Si nosotros leemos Éxodo 20, verso del 3 al 6, ahí nosotros lo podemos ver. Voy a leer solo el verso 4. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este pasaje es claro y nos enseña que solo Dios debe ser adorado. Ninguna otra criatura nosotros debemos adorar. Dice ahí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las adorarás. Y como decía Calvino, el ser humano, el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Hacemos ídolos de cualquier cosa. Los hombres adoran el sol, adoran la lluvia, adoran los ríos, las montañas. El hombre adora cualquier cosa. Pero los creyentes, aquellos que hemos sido rescatados por el Cordero, solo debemos adorar a Dios. Nosotros no debemos hacernos imágenes, ni de Dios mismo, ni de Dios mismo. Dios es espíritu. Y de esa manera debemos adorarle, porque es que así es que Él nos manda a hacerlo. Hay iglesias o llamadas iglesias que tienen imágenes de la Virgen María, la adoran, dicen que es corredentora con Cristo, de los apóstoles. Tienen su confianza puesta en los apóstoles. Fueron hombres que Dios llamó, hombres que Dios salvó, pero en ningún momento se nos manda que le debemos rendir adoración. No debemos adorar a ningún hombre. No debemos tener ese famoso cuadro del corazón de Jesús que está en muchas casas de personas que dice que son creyentes. Cristo no era así. Cristo no era así como ese cuadro. Y la Biblia dice que si nosotros conocimos a Jesús según la carne, dice, ya no lo conocemos así. Así que nosotros no debemos hacernos imagen de Dios. Dios, como hemos dicho, es espíritu. Ahora en la tentación de Jesús en el desierto. En cada una de las tentaciones vemos que el propósito de Satanás era que Jesús se sometiera a él, que Jesús le rindiera obediencia. Eso era lo que Satanás quería. Jesús en ningún momento accedió. Pero en la tercera tentación,
Satanás le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y qué le dijo? Si postrado me adorares, todo esto te daré. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué dijo Jesús? ¿A quién es que hay que adorar? Al Señor nuestro Dios. A Él solo, únicamente a Él adorarás. Y a Él solo debemos servir. En Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que nuestro Dios solamente posee las características que le hacen digno de recibir este tipo de homenaje de parte de sus criaturas. Dice de Él. Es decir, que Dios es la fuente de la que procede toda la creación, todo el universo. Él es el origen de todas las cosas. Él es el creador. Dice para Él. Nos recuerda que Dios es el sustentador del universo. Él controla el universo y para Él todo le pertenece a nuestro Dios. Todo. Aún nosotros mismos le pertenecemos a Dios. Ya sea que usted sea un creyente o no, le pertenecemos a Dios. Y 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo Dios debe ser adorado. Y en Apocalipsis 4, a Juan le fue mostrada una visión. ¿Y qué hizo Juan? Dijo: digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Solo Dios es digno de honra. Él es el creador de todas las cosas. Él es tu creador. Él es mi creador. Entonces, la adoración ha de ser únicamente para Dios. Y en Apocalipsis 22, 8 al 9, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Es decir, que Juan, después que vio todo aquello, quiso postrarse, adorar al ángel. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Tenemos que ser cuidadosos de no ser arrastrados. El mismo Juan, impresionado por todo aquello, quiso adorar al ángel. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Nosotros no debemos adorar a ángeles ni personas, por importantes que sean, ni criaturas. Nuestra adoración es únicamente a Dios. Como le dijo el ángel a Juan: adora a Dios. Yo soy una criatura igual que tú. Yo soy un consiervo tuyo. Adora a Dios, porque solo Él es digno de adoración. Así que, mis hermanos, la adoración tiene que ser exclusivamente dirigida a Dios, al Dios Trino, y ha de hacerse según los parámetros que Dios nos ha dado en su palabra. Creer que como hombres tenemos la prerrogativa de adorar a Dios según nuestro criterio es atentar contra la sabiduría de Dios y socavar lo que Él ha dejado establecido en su revelación. Así que cuando nos desviamos del plano que Dios nos ha dejado en las Escrituras, de las verdades que Dios nos ha dejado en las Escrituras, miren, nosotros estamos socavando la verdad de Dios. Estamos faltándole a la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo. Tenemos que ser bien cuidadosos con eso. Ahora, el principio regulador de la adoración de la iglesia, contrastado con el principio normativo de la adoración. Ahí tenemos un gráfico que vamos a ver en un momento.
pudiéramos pensar en el principio inventivo de la adoración. Ese es sostenido por la Iglesia Católica Romana, donde ellos se rigen por la Biblia, la tradición, lo que el Papa diga y toda invención que se les ocurra, independientemente de que esté a favor o en contra de las Escrituras. Es decir que en esto cabe todo. Ahí en esta forma de adorar, en este principio inventivo, cabe todo lo que al hombre se le ocurra. Por eso vemos esta iglesia como está, porque ahí cabe todo, toda práctica cabe ahí. Pero está el principio regulador de la adoración y el principio normativo de la adoración. Veamos primeramente el principio normativo de la adoración. Y este es un principio de la iglesia anglicana y es también el principio que siguen la mayoría de las iglesias evangélicas de nuestros días. Usa las verdades de la palabra de Dios, pero está abierto a las tradiciones e invenciones de los hombres, siempre que no contradigan un mandato explícito de las Escrituras. Así que aquí en este principio, aunque es un poco más cerrado, también se van a introducir prácticas que no están en la palabra de Dios. Por eso es que vemos cómo adoran muchas iglesias en nuestros días. Y a veces nos asustamos de las cosas que hacen y de las prácticas que tienen, sencillamente porque han abrazado este principio. Es decir, que la palabra de Dios no es el límite de su adoración. La palabra de Dios no es lo que gobierna su adoración, no es lo que rige su adoración. Ahora, en el principio regulador de la adoración se sostiene, y es que sostenemos nosotros como iglesia, se sostiene que la adoración es solamente desde una perspectiva bíblica, es decir, únicamente lo que Dios enseña. Este principio establece que la adoración es exclusivamente en base a lo que Dios ha mandado en su palabra. No las tradiciones, no las invenciones de los hombres, aunque sean cosas bonitas, cosas novedosas. Mire, eso lo podemos dejar para el cumpleaños en su casa, pero aquí cuando estamos adorando a Dios, que es santo, que es majestuoso, miren, nosotros tenemos que estar enfocados en lo que Él ha establecido en su palabra y hacer únicamente lo que Dios ha establecido en su palabra. No podemos, hermanos, hacer otra cosa. Tenemos que adorar a Dios según lo que Él nos dice en las Escrituras. Cuando nos desviamos de este principio, miren, empiecen a entrar prácticas que van a corromper la adoración de la iglesia. Van a desviarnos de la verdadera adoración. Y el pragmatismo es algo que está muy de moda en nuestros días. Muchas iglesias hoy hacen cosas porque funcionan. Eso es el pragmatismo, aquello que funciona. Si funciona y da resultados y la gente viene y a la gente le gusta, bueno, eso lo podemos poner como parte de la adoración. Es decir que la Biblia ahí no está haciendo la norma. Es el pragmatismo, porque funciona, porque a la gente le gusta, porque las personas se sienten bien haciendo eso. Aunque no está en la Biblia, pero bueno, vamos a hacerlo. Miren, nosotros no creemos así. Nosotros creemos que estamos llamados a adorar únicamente a Dios. Que tenemos que hacer las cosas bien delante de Dios. Ahora, pensando una vez más en la iglesia anglicana, ellos dicen en sus artículos, la iglesia tiene, ahí está, si alguien pudiera leerlo, por favor, le voy a agradecer. La adoración de la iglesia contrastado con el principio normativo de la adoración. La iglesia anglicana en su artículo 20 dice, la iglesia tiene poder para decretar ritos y ceremonias y autoridad en la controversia de la fe. Y, sin embargo, no es lícito ordenen algo contrario a la palabra escrita de Dios. Ahí está. Es decir que, como dijimos, ese principio que ellos tienen le abre la puerta a prácticas extrabíblicas, cosas que no están en las Escrituras. Esta es la postura en la adoración de los anglicanos y, como dije, muchas iglesias contemporáneas han abrazado
esa postura. Por esta postura no es piadosa ni es bíblica. Y más bien lo que nos lleva es a distorsionar la adoración que nosotros debemos rendirle a Dios, que el hombre ha de rendirle a Dios, porque te aleja de las escrituras. Aunque tiene las escrituras, pero al tú abrir, miren, ya ahí se va a meter todo. Toda práctica no bíblica se va a introducir y la iglesia se va a ir apartando cada vez más de lo que Dios dice en las escrituras. Es triste realmente que en nuestros días la mayoría de las iglesias tengan ese principio, lo vean desde esa perspectiva. Lo decimos con tristeza porque vemos cuán alejados de la verdadera adoración están la mayoría de las iglesias. Y está el principio puritano, si alguien pudiera leerlo. E implícitamente. Muy bien. Y ese es el principio que nosotros como creyentes sostenemos. Ese es el principio que nuestra iglesia sostiene. La adoración ha de hacerse según lo que Dios ha establecido en su palabra. Aunque hayan otras prácticas que puedan ser bonitas, que usted la pueda ver bien, que a lo mejor usted dice, no veo ninguna malicia en eso. Hermano, Dios es celoso, pero Él es soberano y Dios ha sido claro. Entonces tenemos que acogernos a lo que Él dice en su palabra. Solamente lo que dice en su palabra. No podemos tomar otra postura al respecto, porque nos va a alejar de la verdadera adoración. Y es triste también decirlo, es reducido el número de iglesias que sostienen este principio regulativo de la adoración, como lo sostenían los puritanos. Este es un principio, podemos decir, sencillo, pero es bíblico. Pero a la misma vez es difícil de cumplir debido a nuestra pecaminosidad. Producto de nuestra pecaminosidad y corrupción del corazón, podemos ser arrastrados a querer introducir otras prácticas en la adoración a Dios, a querer alejarnos de lo que Dios ha establecido en su palabra. Si nosotros leemos Jeremías 18, 12, dice, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Es decir, que una cosa tan importante como la adoración, Dios nunca la va a dejar en nuestras manos para que nosotros la decidamos. Porque ¿qué va a pasar? Vamos a hacer según nuestro malvado corazón, según nuestro corazón corrupto, así vamos a proceder. Es decir, que la adoración tiene que hacerse según lo que el Señor ha establecido en su palabra. Y los escritores de nuestra confesión ahí está, dicen lo siguiente en el capítulo 22, hablando de la adoración religiosa, dice, pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Así que la forma aceptable de adorar a Dios, Él mismo la instituyó. Él mismo la ha establecido. Él la ha dejado plasmada, la ha revelado en las Escrituras. Y de esa forma entonces que nosotros debemos adorarle. Y eso saca nuestras invenciones. Eso saca fuera el pragmatismo. Eso saca cualquier idea ajena a lo que Dios ha establecido. Y ellos son claros ahí, dicen, ni sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Es decir que nuestros padres bautistas eran bien conscientes de lo que estaban escribiendo a la luz de las Escrituras y nos llaman que debemos adorar conforme
únicamente a lo que Dios ha establecido en su palabra. No debemos apartarnos de ahí en ningún momento. Hay algunos principios a favor del principio regulador de la adoración que queremos ver, y esto nosotros los encontramos en la Confesión de Fe, en el comentario del pastor Sam Waldron. Dice así: el primero de estos principios: es prerrogativa de Dios solamente determinar las condiciones con las que los pecadores pueden acercarse a Él en la adoración. Es decir, que eso es derecho de Dios. Es la prerrogativa solo de Dios determinar cómo nos vamos a acercar a Él, cómo le vamos a adorar a Él, porque Dios es soberano, mis hermanos. Y nosotros lo que tenemos es que someternos a Dios y estar agradecidos a Dios de que Él nos permita adorarle, de que Él nos haya rescatado para que le adoremos. Si nos acercamos en formas incorrectas, miren, nuestra adoración no será recibida. Y no podemos entrar en esto, pero en Génesis 4, versos del 1 al 5, ahí cuando Caín y Abel adoraron, ahí vemos que hay adoración que puede ser rechazada. La adoración de Caín no era conforme a lo que Dios había dicho, o a lo que Dios había dado un ejemplo de la manera en que se debía hacer. Esa adoración no era conforme a ese ejemplo que Dios había dado, y por eso fue rechazada esa ofrenda. Ahora, el segundo argumento: la introducción de prácticas extrabíblicas en la adoración tiende inevitablemente a anular y socavar la adoración establecida por Dios. Es decir, que cuando se introducen cosas fuera de la Biblia, eso va a socavar la verdadera adoración. Y esto es común verlo en muchas iglesias. Por medio de los anuncios, en medio del culto, se interrumpe todo y se empieza a hacer anuncios, músicas especiales de todo tipo, danzas que cada vez son más abundantes. Ahora hay danzas hebreas también, hay mímicas. Son una serie de cosas que no están en la adoración que nosotros realmente debemos rendir al Señor. Y ahí pueden seguirse añadiendo otras cosas. Y después quedan solo 10 minutos para hablar la palabra de Dios. Cuando dice las Escrituras que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando yo viví en Cuba, fui invitado a una iglesia que amamos y la seguimos amando. Pero con dolor y tristeza digo esto: me invitaron a predicar. Yo conocía bien la iglesia, conocía a todos sus miembros. El asunto es que cuando ahí había una práctica en esa iglesia, a las 9 había que darle el púlpito al predicador, hasta las 10 o 10 menos 10. No, a mí me dieron el púlpito a las 10 menos cuarto. Y yo dije, ¿y esto para qué cosa es? Miren, coro, dúo, trío, cuarteto, mímica, danza, de todo. ¿Y para qué me invitaron a predicar entonces? Y es triste, yo digo esto con tristeza, porque a pesar de que esa era una iglesia que todas las cosas no eran conforme a la palabra, pero no era una de las iglesias más desviadas de las Escrituras. Sin embargo, eso empezó a incrementarse y a apartarse, y es triste eso, mis hermanos. Es realmente algo triste y vergonzoso ver cómo las iglesias se apartan de lo que tenemos que hacer en el día del Señor, que es predicar la palabra, para irse detrás de cosas que lo que hacen es entretenernos, pero que no nos alimentan con la palabra de Dios. Tercer argumento: la sabiduría de Cristo y la suficiencia de las Escrituras se cuestionan añadiendo a la adoración elementos que no han sido designados por Dios. Es decir, que cuando usted añade cosas a la adoración, cosas a lo que no están en la palabra, usted sencillamente está diciendo que a Dios se le escaparon algunas verdades. A Dios se le fueron algunos puntos, había cosas que Él tenía que habernos dicho que no nos dijo. Sin embargo, nosotros creemos que todas las cosas que debíamos saber y que Dios quería que hiciéramos fueron reveladas ahí en su palabra. Y en esas cosas nosotros tenemos que enfocarnos, como dice la Biblia en 2 Timoteo 3, 15 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir que como creyentes nosotros tenemos que ver que la Escritura es inspirada por Dios, que ha sido completamente inspirada por Dios. Y esa Escritura, como nos dice, es útil para enseñarnos cómo adorar. Para redarguirnos, sí, cuando estamos haciendo algo mal en la adoración, las Escrituras también nos va a redarguir, para corregirnos y para instruirnos. Las Escrituras es buena, por eso es que tenemos que ir vez tras vez a ella para ser nutridos de la verdad de Dios. Y cuarto argumento, la Biblia condena explícitamente toda adoración que no es mandada por Dios. Es decir que la Escritura es clara en esto, condena toda adoración que no ha sido mandada por Dios. Y ahí podemos leer algunos pasajes de la Escritura, por ejemplo en Levítico 10 del 1 al 3, ahí nosotros tenemos el asunto de Nadab y Abiú. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ahora, la adoración de Nadab y Abiú fue algo que no agradó a Dios. Ellos eran sacerdotes, pero ellos ofrecieron un fuego extraño. Y la Biblia aclara, dice, algo que Dios no le mandó. Es decir, un fuego extraño. Dios no le había pedido eso. Eso nos enseña algo. Nos enseña que uno que tiene que ofrecer en la adoración, lo que Dios nos ha mandado. Nosotros no nos podemos apartarnos del plano que Dios nos ha dado para que la adoremos. Tenemos que ir según las Escrituras. Ellos se apartaron y ofrecieron un fuego extraño. Dios no le pidió que ellos ofrecieran ese fuego extraño. Y entonces eso trajo el juicio de Dios sobre ellos. En Deuteronomio 12, versos del 29 al 32, no lo podemos leer, pero solo leeremos el verso 32, dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer en la adoración, mis hermanos? Solo lo que Dios ha mandado. No debemos quitar, tampoco debemos añadir. Tenemos que hacer solo lo que Dios ha mandado. Y en Colosenses 2:23, ahí también dice lo siguiente: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí se condena el culto voluntario, es decir, un culto que ha sido ideado por el hombre, según la imaginación del hombre, según los criterios del hombre. Nosotros no debemos hacer eso. Así que cuando la iglesia se reúne, nosotros debemos hacer únicamente lo que Dios ha establecido en su palabra. Y en Marcos capítulo 7, no recuerdo si lo tengo, sí, ahí está, dice lo siguiente: respondiendo él les dijo: hipócritas, hablando Jesús, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es decir que cuando nosotros nos apartamos y metemos mandamientos de hombre, eso a Dios no le agrada. Y eso era lo que estaban haciendo los judíos. Estaban detrás de mandamientos humanos, cosas que Dios no le había realmente mandado. Nosotros tenemos que ir detrás de lo que Dios dice, hermano, en su palabra, no detrás de otra cosa. Así que la adoración verdadera, la adoración que agrada a Dios, la adoración que Dios pide, ha de ser ofrecida únicamente bajo el principio de la sola Escritura.
como le decía el apóstol Pablo a Timoteo ahí en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que saber cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. No voy a poder terminar toda la clase, pero vamos a la conclusión. Eso fue lo que vimos ahora. Continuaremos la clase el próximo domingo. Ahora, 3 ideas para concluir que tienen que ver con la adoración que como iglesia rendimos a Dios. Lo primero, ha de atribuir únicamente a Dios toda la gloria y la honra, pues solo Él es Dios. Así que al adorar, la iglesia ha de atribuirle a Dios y solo a Dios toda la gloria y la honra por lo que Él es. Segundo, ha de ser nuestra adoración exclusivamente dirigida a Dios, tal y como se revela en las Escrituras. Un solo Dios, 3 personas. Y en último lugar, la adoración ha de ser ofrecida según los parámetros que Dios ha establecido y ordenado en su palabra. Es decir, hermanos, que cuando adoramos tenemos que hacerlo según las Escrituras. Se nos ha acabado el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta rápido que quieran hacer. Si no, vamos a orar y así terminamos. Vamos a orar. Padre, agradecidos por este tiempo, te pedimos que las verdades de tu palabra puedan quedar en nuestras mentes, Señor, y en nuestros corazones. Permite que en nuestra adoración personal nosotros podamos regirnos por lo que tú enseñas en las Escrituras. Pero que a la misma vez en nuestra adoración corporativa nosotros podamos ser bien celosos, Señor, de adorarte según tú nos has mandado. Padre, líbranos de deslizarnos, de irnos detrás de prácticas que no son las que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a ver la Biblia como el manual, Señor, que tú nos has dejado para que nosotros nos relacionemos de una manera correcta contigo y para que te adoremos como solo tú mereces. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos si hacemos algo que no es conforme a lo que tú dices en tu palabra, que no es conforme a la adoración que tú quieres que te rindamos. Te rogamos que nos perdones y que nos guíes para que siempre, Señor, nosotros podamos tener la disposición de cambiar cualquier cosa que no sea según lo que tú has dicho. Ayúdanos como iglesia, guíanos tú, Señor, y permite, Padre, que nuestro deseo siempre sea buscar tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.